Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Un momento, un momento más para tener un encuentro con la palabra de Dios, con esta palabra poderosa que transforma nuestras vidas, que nos edifica, que nos confronta. Eh, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es sinónimo de profecía en el Nuevo Testamento. Y dice que la profecía es para edificar, para consolar, para corregir, ¿verdad? Entonces estamos aquí ante la palabra del Señor. Dios me los bendiga a todos. Eh, ya veo por ahí la primera persona que reporta estar conectado por este medio. Dios les bendiga. Voy a comenzar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche toda la gloria, la alabanza y la adoración sean para ti, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Venimos en esta noche con reverencia, con sumo respeto ante tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor, que el Maestro y Guía sea tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Liliana, Dios la bendiga, y Carlos, si está por ahí. Si me gustaría siempre, si tal vez Liliana me pone un ok, si me escucho bien, además de que estoy con audífonos, necesito saber si está saliendo bien. Estoy con, la, con una afección de faringitis y entonces la voz está bastante gruesa. Entonces no sé si me doy a entender o parezco un perico dentro de una lata, ¿verdad? Entonces agradecería. Marielos, Dios la bendiga, gloria al Señor. Ok, gracias Liliana. Muy bien, eh, comenzamos a estudiar sobre un tema importantísimo, el tribunal de Cristo. Y Marielo soporta, Dios la bendiga, qué bueno que está por acá. Y hablamos de que todas las personas que no tienen a Jesucristo van a comparecer ante un juicio final. Y no importa si la persona se ahogó en el mar, se la comió un tiburón, hermana Ilse, bendiciones, si la incineraron, si murió en un incendio y no quedó nada, eso no importa, dice la palabra del Señor que va a haber una segunda resurrección y todos van a resucitar, unos para vida eterna con Dios y otros para condenación eterna, porque ese estado de condenación no se puede llamar vida eterna, ¿verdad? Es condenación eterna. Entonces, todas las personas que no tengan a Cristo van a resucitar para comparecer ante el juicio final, como se conoce popularmente. La Biblia dice en Apocalipsis 22 que leímos que se le llama el gran juicio, oiga, gran juicio del trono blanco. Ahí se van a presentar todos, pequeños, grandes, esclavos, libres, todos los que no tienen a Jesucristo. Y como no tienen a Jesucristo, sus pecados, sus malas acciones, no fueron cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, entonces están, como por decir así, al descubierto. Se presentarán todas sus malas acciones, todas sus malas obras, todos sus pecados, su rechazo por el Evangelio y por Cristo. Y al no estar inscritos en el libro de la vida, Carmen, bendiciones, al no estar escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios que serán echados al lago que arde con azufre y fuego, donde está la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo y el falso profeta, y donde estará también arrojado Satanás, porque finalmente la Biblia nos dice que Dios no hizo el infierno para los hombres, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero como los hombres le dan la espalda a Dios y quieren seguir los designios de Satanás, entonces compartirán su destino final. Ah, ay, qué lindo, gloria al Señor, cómo me edifica eso, Andrés. Qué bendición, un abrazo a usted y a su mamá, bendito sea Dios, eso lo llena y lo edifica a uno y
lo anima para seguirse preparando cada día mejor, para compartir la palabra con más, eh, no sé, con más entereza, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, entonces los que no tienen a Cristo comparecerán ante ese juicio y finalmente, después de haber dado cuenta de todas sus obras, se dirá, a ver, ¿está su nombre aquí en el libro de la vida? No, no está. Bueno, al lago que arde con azufre y fuego. Qué triste, ¿verdad? Dios ha dado un libre albedrío a los hombres y entonces si el hombre quiere seguir al diablo y sus caminos, ¿verdad? Y quiere rechazar a Cristo, es muy triste ver que también vaya a compartir el destino eterno con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta. Los cristianos no estaremos compareciendo eh, en ese juicio final o trono blanco, pero los cristianos viven muy descuidados creyendo que por el hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y que nuestras obras no cuentan para salvación, entonces definitivamente no hacemos buenas obras. Y además de eso vivimos livianamente y desconocemos que la palabra de Dios dice que los cristianos también tendremos un juicio para dar cuenta a Cristo Jesús cómo hemos actuado después de haber recibido nuestra salvación. Hay una parábola muy tremenda que habla que a uno se le dio un talento, a otro 5, a otro 10, y uno de ellos cogió el talento y lo escondió, y es lo que muchos cristianos hacen, cogen su salvación en Cristo, la esconden y no dan ningún fruto. Entonces no es justo, no hace honor a ese carácter justo de Dios, a la justicia de Dios, que un cristiano carnal, que vimos que hay cristianos carnales, vaya a recibir lo mismo que un cristiano que ha vivido consagrado a Dios, ¿verdad? Los dos son salvos, pero van a haber galardones en el cielo. Y entonces usted podría decir, bueno, ¿qué importa vivir livianamente si al final de cuentas voy a ser salvo? Eso es lo que más me importa. Pero es que no tenemos la idea de lo que es presentarnos ante Cristo Jesús, que Él nos enseñe las cicatrices de sus manos, de sus pies, de su costado, y que Él diga, mira mis marcas por las que di mi vida por ti y te he salvado. ¿Y qué hiciste por mí? ¿Cómo te comportaste? Y ver aquella mirada escudriñadora o escaneadora, como dice José Joaquín, del Señor, ¿verdad? Poniendo en evidencia todas nuestras intenciones y todo. Entonces, hermanos, eso va a ser algo tremendo, aun y cuando seamos salvos, eso definitivamente va a ser algo muy vergonzoso, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos eh, un texto clave, 2 Corintios 5:10. Ojalá y usted esté marcando estos versículos, subrayándolos, teniéndolos aparte, ¿verdad? Y estos son unos versículos a los que vamos a estar acudiendo frecuentemente porque tienen partes que las vamos tocando en diferentes momentos. 2 Corintios 5:10, podríamos decir que tenemos dos textos claves. Claves no significa que solo esos haya, porque si no, no sería una doctrina, sino que son claves, ¿verdad? Hay más. 2 Corintios 5:10. Y el verso 9, más bien un verso anterior, nos dice algo muy especial. Dice, por tanto, procuramos, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos como cristianos ser agradables al Señor. Note que se está hablando a cristianos. Y dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, decíamos, primero es una necesidad. Es una necesidad que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es una necesidad porque Dios es justo,
porque si no fuera así no haría honor a la justicia de Dios y porque nosotros mismos quedaríamos, Alice, bendiciones, con una insatisfacción de cómo tal vez he vivido absteniéndome de un montón de cosas, viviendo para el Señor, y otro sencillamente vive ahí a como le da la gana, ¿verdad? Solo por el hecho de que cree y confía en Cristo para salvación, vive descuidadamente y va a recibir, va a ser recibido igual en el cielo. No, 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 no. Los dos vamos a ser salvos, pero dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. O sea, va a haber algo que vamos a recibir. Además de estar ahí en la presencia de Dios, además de ser salvos, va a haber algo que vamos a recibir, un galardón. Dice, pues reciba lo que haya hecho, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, cómo hemos vivido como cristianos, cómo han sido nuestras acciones una vez que hemos conocido a Cristo. Si muchas veces hemos estado al límite de pisotear la sangre de Cristo, si hemos vivido de esa manera, pues no vamos a recibir gran cosa. Si hemos vivido conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibir según lo que hayamos hecho, bueno o malo, ¿verdad? Por eso dice el verso 9, procuremos serle agradables al Señor. Y el segundo texto clave, pero en esta noche voy a compartirles otro muy tremendo. El segundo texto clave se encuentra en Romanos, Romanos 14:12. Libro de Romanos, capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Vea qué tremendo, cada uno de nosotros. Y ahí se está incluyendo el apóstol Pablo, él se está incluyendo. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. Otro texto clave que yo quiero enseñarle, que nos incluye en ese paquete de esos juicios finales, ¿verdad? Tanto el tribunal de Cristo como el juicio final, nos incluye tanto a cristianos como inconversos en una forma general, es el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Tal vez Salmos, Proverbios y luego sigue Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Ah, por ahí hay una carita detrás. Eclesiastés capítulo 14, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Observe usted este pasaje de Eclesiastés, qué fuerte que es, ¿verdad? Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra será sometida a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Dios nos ayude, ¿verdad? Cualquier cosa que haya estado encubierta en nuestros corazones va a ser puesta en juicio, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquellas personas aquellos creyentes que se han dedicado a hacer bien, pero que no lo andan publicando con una trompeta, ¿verdad? Que hacen como dijo el Señor Jesucristo, que su mano derecha no sepa lo que hizo su izquierda, o que su izquierda no sepa lo que hizo su derecha, pero cosas buenas, esas cosas van a salir ahí, están encubiertas, pero son cosas buenas, van a salir a la luz para recibir recompensa del Señor. Pero si alguna persona hizo cosas malas, nadie se dio cuenta, absolutamente nadie, todo saldrá a la luz, ¿verdad? Entonces, tres pasajes claves. Ahora, bueno,
Estamos los cristianos ante el tribunal de Cristo. Ya somos salvos. Sabemos que no vamos a ir al juicio final, pero vamos a darle cuenta al Señor. Bueno, el único juez será Cristo. Y ese juicio va a ser solemne y serio. El juicio de los cristianos, me estoy refiriendo. Ese que Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El único juez será Cristo y su juicio va a ser solemne y serio. ¿Por qué Cristo? Bueno, vamos a ver San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Mira, hermanos, vamos a escudriñar este tema. Yo no le voy a decir que de forma exhaustiva, es decir, que vamos a agotar el tema, pero es un tema tan importante para la vida del cristiano que vamos a ir despacito y con buena letra, ¿verdad? Como dicen. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, verso 22. Espero que ya usted lo haya encontrado. Dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces vean qué tremendo. En el tribunal de Cristo, el juez va a ser Jesucristo mismo. Por eso les decía que Él puede que nos enseñe sus manos, su costado, ¿verdad? Porque esas cicatrices permanecen aún en su cuerpo resucitado. Y será nuestra mayor vergüenza si no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios, aun y cuando seamos salvos. Entonces dice que el Padre Celestial no va a juzgar él, sino que le ha entregado a su Hijo Jesucristo el juicio, ¿verdad? También vamos a buscar 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo, vaya conmigo. 2 Timoteo 4:8. Según de Timoteo 4:8. Y para entenderlo bien, de lo que está hablando el apóstol Pablo, vea qué tremendo desde el versículo 6, y ya lo encontró. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora viene, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Entonces, aquí empezamos a ver parte de eso que dice que recibiremos, ¿verdad? Que si hemos vivido conforme a la voluntad de Dios y según hayamos hecho en nuestra carne como cristianos, bueno o malo, así recibiremos. Bueno, el apóstol Pablo, él dice, yo he hecho lo mejor que he podido, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy a punto de que me quiten la vida. Dice, pero por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y está hablando aquí de Jesucristo, de Jesucristo. Porque vea lo que dice el verso 1 del capítulo 4. El verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo está hablando que es Jesucristo el que juzgará, ¿verdad? Y entonces dice ahora en el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, está hablando de Cristo, juez justo en aquel día. Y lo hermoso, ¿verdad? No solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Y si usted y yo amamos la venida de Cristo, entonces nosotros seremos incluidos en ese galardón que nos será dado, ¿verdad? Pero ahí vemos que es Cristo el que va a juzgar, en ese tribunal de Cristo, Él va a juzgar
a los creyentes. Vamos ahora a Segunda de Juan, antes de Apocalipsis, ¿verdad? Segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda de Juan solo tiene un capítulo, ¿verdad? Segunda de Juan, versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8. Segunda de Juan solamente tiene un capítulo. Segunda de Juan, antes de Apocalipsis, dice el verso 8. Mirad por vosotros mismos. ¿A quién está hablando aquí Juan? A cristianos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, aquí lo que observamos es que en el tribunal de Cristo uno va a recibir algo. Ya vimos que a Pablo habla de la corona de justicia a los que aman su venida. Y aquí dice que vamos a recibir el fruto de nuestro trabajo, o sea, cómo hayamos vivido para Dios. Si le hemos servido a Dios, vamos a recibir ese fruto. Y dice que Juan, que nos examinemos a nosotros mismos, que estemos cuidando de nuestra vida para que recibamos el galardón completo. O sea, que no vamos a recibir medio galardón, un cuarto galardón o perder el galardón, ¿verdad? Perder un premio que hay para nosotros, eh, sino que recibamos galardón completo, ¿verdad? Aquí no está hablando de la salvación, está hablando de premios, de galardones, de coronas que vamos a recibir los cristianos en el tribunal de Cristo según hayamos hecho bien o mal, pero si hemos hecho mal, no vamos a recibir galardón, sino que tendremos seguramente una reprimenda tremenda de parte del Señor, ¿verdad? Ahí mismo devolviéndonos un poquito a la epístola anterior, primera epístola de Juan, que sí tiene varios capítulos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan 2, 28. Ok, espero que ya usted lo tenga. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, es decir, cuando venga Cristo, ¿verdad? Y tengamos que comparecer ante Él, dice, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, va a haber cierta vergüenza, ¿verdad? De llegar ante el Señor, saber que somos salvos, que estamos ahí por su divino sacrificio y porque la fe que Él nos dio fue suficiente para salvación, pero que no vivimos como Él esperaba que viviéramos. Entonces dice que en su venida estamos ahí, somos arrebatados, estamos en su presencia, pero una vez que se presenten las cosas y no hemos caminado en su voluntad, dice, nos alejaremos del avergonzado. No significa que nos vayamos del cielo, no significa que nos vayamos de la vida eterna, no significa que perdamos la salvación, sino que tendremos que bajar nuestra mirada y dar campo al que sigue, ¿verdad? Alejándonos del Señor, ya siendo juzgados, alejándonos de Él con vergüenza. Qué vergüenza, Señor. Ni siquiera merezco estar aquí en tu presencia. Qué vergüenza, Señor, como viví, habiendo hecho tanto tú por mí y yo, habiendo vivido de una forma egoísta. Entonces, vean qué pasajes más tremendos, ¿verdad? Entonces, el juez será Jesucristo. Y Dios la bendiga. Ahora, ese juicio, hermanos, es tremendo. Ese juicio va a ser público. O sea,
ese juicio lo van a contemplar el Señor, el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, los cuatro seres vivientes, todos los serafines, querubines, ángeles y arcángeles y todos los redimidos, todos los cristianos van a ser testigos del juicio que me corresponda a mí o le corresponda a usted. Entonces, qué tremendo es eso, ¿verdad? El pasaje que nosotros leímos dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Según de Corintios 5:10 que leímos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. La palabra comparecer significa ser revelado abierta o públicamente tal como es. Ser revelado abierta o públicamente tal como es. Ahí no hay forma de decir, Señor, aquí entre usted y yo, Señor, que qué vergüenza aquí que se den cuenta los ángeles y qué vergüenza que se den cuenta toda esta multitud de cristianos de que yo hice esas cosas siendo creyente, Señor, que no valoré tu preciosa sangre, Señor, que sea aquí entre tú y yo, Señor. No, es necesario que todos nosotros comparezcamos. La palabra comparecer significa será revelado abierta o públicamente tal como es. Qué tremendo. Entonces, ¿qué será revelado? Actos secretos que hayamos hecho ya teniendo a Cristo, actos secretos, ¿verdad? Marcos, acompáñeme a Marcos, capítulo 4, libro de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Marcos 4:22, vea qué pasaje más tremendo. Estamos hablando de que ese juicio será, el tribunal de Cristo será público, ¿verdad? Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Acuérdese que la palabra manifestado significa que no haya de ser revelado abierta o públicamente, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, si hemos vivido como cristianos que deja mucho que desear a la gloria y al nombre de Cristo, sepa que ese juicio va a ser abierto y público y que todo lo escondido que hayamos hecho habiendo tenido conocimiento de Cristo va a salir a la luz, va a ser manifestado. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, no para salvación, no para decir, ya no eres salvo, te echaremos, no. Porque si estamos ahí es porque ya somos salvos. Pero hermanos, ¿cómo nos vamos a alejar después de ese juicio para seguir ahí en la salvación y en la gloria eterna? ¿Cómo nos vamos a alejar del Señor agachando el rostro con vergüenza? No, ¿verdad? Qué triste. Entonces, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Usted será responsable, muy responsable, de cómo actúe de aquí en adelante como cristiano. Muy, muy responsable después de este estudio. Si usted va a seguir siendo el mismo, sabiendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, y no se apresure a pagarlo, ay, mejor lo apago para no saber más, no, ya con lo que sabe ya es suficiente, ¿verdad? Romanos capítulo 2. Romanos, acuérdese que usted puede participar, puede poner algo por ahí. Romanos capítulo 2, verso 16. Romanos 2:16, esto es tremendo. Romanos 2:16, hay algunos pasajes que se aplican tanto al juicio del tribunal de Cristo como al juicio del gran trono blanco, porque la diferencia es que todas las obras se harán manifiestas en el juicio de los inconversos para condenación, y todas las obras después de ser cristianos se harán manifiestas en los hijos de Dios para recompensa, ¿verdad? Entonces, Romanos 2:16 dice, en el día, o sea que habrá un día, y no está hablando necesariamente de un día de 24 horas, ¿verdad? Porque para el Señor un día es como 1000 años.
y 1000 años como un día. Y aunque Dios, siendo todopoderoso, tiene el poder para juzgar a todos los hombres en un instante, ¿verdad? Dios tiene el poder para hacerlo. Posiblemente no sea un día de 24 horas, sea un tiempo definido. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿se da cuenta quién es el que juzgará? Dios lo hará por Jesucristo, ha entregado todo el juicio al Hijo. Dios juzgará por Jesucristo, es decir, le entregó a su Hijo Jesucristo el juicio. Dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos los secretos de los hombres van a ser juzgados por Dios a través de Jesucristo, poniéndolos en evidencia. Dice, conforme a mi evangelio. ¿Qué significa esto? Significa que el evangelio es la medida oficial, ¿verdad? Para la vida del creyente. El evangelio nos enseña qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios, qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Entonces, el evangelio será la norma. El evangelio será la ley por la cual seremos juzgados en el tribunal de Cristo para recibir o no recibir recompensas. Y el evangelio será la medida también con la que se medirá a los inconversos. Rechazaste a mi evangelio, que significa el regalo que yo les di a ustedes, que es Cristo Jesús para salvación. Lo rechazaron. No hay lugar para ustedes en el reino de Dios. Conforme al evangelio, ustedes irán a condenación porque así lo enseña el evangelio. En el caso de los cristianos, seremos conforme a todo lo que enseña el evangelio, que debe ser la vida del cristiano. Así nosotros vamos a ser juzgados, ¿verdad? Eh, Vean qué tremendo Mateo 12. Por eso le digo, después de este estudio, cuidémonos. Mateo 12, Mateo capítulo 12. Dice, dice así el verso 36. Mateo 12, 36. Mateo 12, 36. Dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, vea, tomando la parte que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios, como cristianos, nuestras palabras van a ser juzgadas allí, públicamente, ¿verdad? Estoy buscando aquí otra versión de la Biblia para ver cómo aparece ese versículo 36. Dice la Nueva Traducción Viviente, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Cuando se refiere a vanas palabras, a palabras inútiles o palabras ociosas, significa palabras que no edifican, palabras en doble sentido, palabras para denigrar a otras personas, calumnias, cosas feas que hayan salido de nuestra boca. De todo eso tendremos que dar cuenta en el día del juicio, del tribunal de Cristo, hermanos. Así que un cristiano mal hablado es algo tremendo, ¿verdad? Un cristiano mal hablado es algo tremendo. Entonces, el juicio va a ser público, lo escondido va a ser revelado, va a ser puesto en evidencia públicamente ante toda la corte celestial. Imagínese usted y todos los regenerados que estén ahí, ¿verdad? Y entonces,
va a ser puesto en evidencia nuestros actos secretos, va a ser puesto en evidencia las palabras que hayamos dicho, palabras no correctas, va a ser puesto en evidencia también nuestras acciones. Vaya conmigo al libro de Efesios, libro de Efesios capítulo 6. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 8. Vea que Efesios 6, 8. Ojalá ya lo tenga usted ahí. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 8. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, o sea, nuestras acciones, de acuerdo a las cosas buenas que hayamos hecho, de eso mismo recibiremos recompensa, ¿verdad? Entonces, y si usted se da cuenta, el versículo anterior, el verso 7, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿verdad? Entonces las acciones, y está hablando, eh, me voy a adelantar un poquito, pero está hablando de las relaciones laborales. Sería en nuestro contexto las relaciones laborales, ¿verdad? Una persona que solamente trabaja para que le den el chequecito y hace mal su trabajo porque el jefe no le está viendo y es deshonesto. Y lo peor, conoce a Cristo, ¿verdad? Entonces, viene aquí la exhortación, por favor, sirva de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Haga ese trabajo en adoración al Señor. Verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor. Hermano, aquí hay algo muy precioso, hermanos, que aún el trabajo, si usted lo santifica, aún el trabajo, si usted lo santifica, es un servicio al Señor. Y usted, imagínese, además del cheque, va a recibir una recompensa eterna porque usted estaba trabajando como para el Señor. Porque aunque otros compañeros lo hicieran viendo si estaba el jefe o no estaba el jefe, usted no lo hizo así, usted lo hizo para agradar al jefe del cielo. Ese jefe fue solamente la persona que Dios utilizó para contratarlo a usted y darle trabajo. Entonces usted puede consagrar ese trabajo aún y cuando no le guste, usted puede consagrarlo al Señor y servirle al Señor con ese trabajo, ¿verdad? Este, entonces, hermanos, si usted es un oficinista, haga ese trabajo sirviéndole al Señor. Si usted atiende público, atiende a esas personas como si estuviera atendiendo al Señor, ayudándoles como si estuviera ayudándole al Señor, para que Él reciba recompensa, diciendo, Dios me puso aquí para bendecir y ayudar a estas personas. Si Dios lo tiene en una fábrica, trabaje como para el Señor. Si Dios lo tiene en un trabajo de aseo, de ornato, hágalo como para el Señor. Haga que esos escritorios de las personas a las que usted le tiene que limpiar el escritorio brillen y que digan, uy, es que usted sí que hace bien las cosas. Ah, es que para gloria de Dios, usted pueda siempre darle la gloria de Dios, no echársela a usted. Para gloria de Dios, es que yo lo hago como si fuera para el Señor. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que usted, si hace todo eso, va a recibir recompensa del Señor, imagínese, ¿verdad? Y un plus, el plus sería el chequecito que usted recibe, ¿verdad? Un médico, imagínese qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Un médico, un cirujano, que entienda que lo está haciendo como para el Señor, que entienda que ese es un servicio que le está dando a Cristo cuando atiende un pacientito, un abogado, ¿verdad? Cuando atiende a alguien que está en una congoja,
llorando, que puede ir a la cárcel, que es inocente, que le están haciendo daño y él puede hacerlo, puede defender ese cliente como si se tratara del Señor, un psicólogo, cuando preste el oído para escuchar a aquella persona que está en depresión, le está haciendo un servicio al Señor, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Em, Le preguntaron y yo lo he adoptado como parte de mi filosofía de ministerio. Le preguntaron a un famoso predicador, uno de los más famosos en esta época. Lo entrevistaron y el periodista le preguntó, ¿en quién piensa usted cuando está predicando? ¿Piensa en las amas de casa, en los trabajadores, en este? ¿A quién tiene usted en mente cuando usted predica? Y él dijo, no, a ninguno de ellos, a Dios. ¿Cómo a Dios? Sí. Yo me imagino a Dios sentado en la banca. Él me ha encomendado esta labor de predicar y yo trato de predicar como si lo estuviera haciendo para Dios. De hecho, lo estoy haciendo para Dios, pero como si Dios estuviera sentado ahí. Entonces lo hago para Dios, a Dios al que yo tengo en mente, porque a Él es al que tengo que dar cuenta, porque a esta gente que me escucha yo la puedo engañar, pero a Dios no, así que yo predico para Dios. Y eso me caló muy hondo. Entonces significa que en todas las áreas, hasta en el ministerio, todas las cosas debemos hacerlas como para el Señor. ¿Por qué? Porque nuestras acciones van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo. Imagínese usted, ¿verdad? Alguien que Dios le haya dado una oportunidad tan preciosa como practicar la cirugía, ¿verdad? Y que lo haya hecho para el Señor, recordando que Jesús es el médico por excelencia, el médico divino, y que le haya hecho al Señor, Señor, toma mis manos para hacer esta cirugía. ¡Qué maravilla! Pero un médico que lo haya hecho de mala gana, Dios le va a pedir cuentas. Un pastor que va a predicar, hermanos, con temor de Dios, que va a predicar, no importa si tiene 40 o 50 años, con nervios. ¿Por qué? Porque tengo que agradar a Dios y porque el destino eterno de estas personas, si yo digo algo falso, voy a perjudicarle su vida espiritual o hasta eterna. Entonces, qué responsabilidad, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo haga esas acciones, así vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿cómo estás actuando como esposo, como padre? ¿Cómo estás actuando como trabajador en ese trabajo que Dios te haya dado, aunque no sea el trabajo que has deseado? Yo le voy a decir a alguien algo que es muy cierto. A veces nosotros vemos en las redes sociales que todo mundo tiene que ser emprendedor y tener éxito. Mire, si todo el mundo fuera emprendedor, si todo el mundo fuera exitoso eh, a lo sumo, entonces imagínese, habría solo caciques y no habría indios, ¿verdad? Entonces, no, 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 eso son mentiras, esos son engaños que presentan ahí, ¿verdad? Para, al final de cuentas le dicen, bueno, inscríbase en este curso para que usted sea exitoso y ponen dos o tres testimonios de personas que han logrado el éxito en las empresas y de ahí, claro, el éxito lo tienen ellos cuando usted se inscribe y paga, ¿verdad? Usted sigue siendo el mismo y, y ellos cada vez más ricos. Entonces, esa no es la realidad es que no todas las personas logramos tener todo lo que deseamos en la vida. Afortunadamente hay algún porcentaje que sí logran tener grandes cosas en la vida. Yo me imagino el que le gustó desde pequeñito jugar fútbol, ¿verdad? Y ahora es millonario jugando, porque eh, como que trabajo, ¿verdad? Es millonario haciendo lo que le gusta hacer, es millonario jugando o es millonario cantando, pero no todas las personas, ¿verdad? No todas las personas tienen todo en la vida y aún esas personas que logran ese éxito tendrán algunas carencias que el dinero no puede comprar. Entonces, mis amados hermanos, se trata de ser fiel al Señor en lo que Él nos ha dado, no conformistas. Si podemos
ascender, si podemos lograr más, si podemos tener más, pero no importa en el nivel que estemos y no importa dónde estemos, es hacer eso como para el Señor, como para el Señor, como para el Señor, ¿verdad? Decía otro famoso predicador del siglo antepasado que usted se dará cuenta por las citas que pongo, que es mi predicador preferido, ¿verdad? Ya un predicador muerto, Spurgeon, famoso Carlos Spurgeon, decía, eh, Dios tiene cuernos, tiene trompetas de oro, este, y tiene también árboles y tiene macetas. Dice, y si Dios me ha escogido para hacer una maceta en el corredor de los atrios del Señor, voy a procurar ser la mejor maceta. Y así es, ¿verdad? Porque a veces hay un dicho que dice, el que nace para maceta, el corredor no pasa. No, 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 se trata de, bueno, si soy maceta, voy a ser la mejor maceta. Si voy a hacer una vasija de barro, quiero ser la mejor vasija de barro para el Señor. Y si me tocó ser una vasija de plata o de oro, voy a tratar de ser lo mejor para el Señor. Porque en el tribunal de Cristo se nos dirá, ah, Señor, pero es que ese trabajo no me gustaba, pero es el que te di para sostener a tu familia. Y quizás nunca lograste más porque no lo hiciste con el corazón. Porque si lo hubieras hecho para mí, yo posiblemente te hubiera promovido. Pero nunca lo hiciste para mí. Hasta te avergonzaste de esa labor, de ese trabajo. Eh, Me explico, hermanos. Y las cosas en la casa de Dios. Lo que hacemos en la casa de Dios, el que es maestro de escuela dominical, el que canta, el que preside, el que dirige, el que ora, los que recogen la ofrenda, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué espíritu lo están haciendo? Es que es tremendo, hermanos. Esta doctrina es tremenda y a mí lo que me duele es el desconocimiento que tiene el pueblo de Dios de esto, ¿verdad? Por eso viven una vida light, ¿verdad? Entonces, nosotros tendremos que dar cuenta de nuestras acciones, hermanos, de nuestras acciones. También de nuestras actitudes. Vayamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 22. Mateo 5, 22 dice así. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Qué pasaje más tremendo, hermanos. Se lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y al que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno, ¿verdad? Entonces, hermanos, esas son palabras de advertencia del Señor, muy fuertes, ¿verdad? Palabras de advertencia del Señor para que nosotros tengamos cuidado de nuestras acciones, de si insultamos a los hermanos en Cristo, si cometemos algún agravio contra los hermanos en Cristo, algún desaire, alguna conchada, hermanos. Ahí lo que cabe es que si el Espíritu Santo nos redarguye, incluso en este mismo momento, usted terminando este estudio, haga una llamadita por teléfono, ¿verdad? Y se reconcilie con su hermano. Se lo voy a leer
Me gusta esta versión, ¿verdad? La nueva traducción viviente, porque está muy contextualizada, ¿verdad? Dice, pero yo te digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, correrá, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Dice que algunos manuscritos dicen que si llamas, que si injurias a tu hermano, que si lo tratas mal sin causa, dicen algunos manuscritos, ¿verdad? Otros manuscritos dicen que si llamas a tu hermano despreciable, persona despreciable, en griego raka. Hay algunas versiones muy antiguas que dice, ah, unas versiones muy antiguas que dicen no le digas raka a tu hermano, ¿verdad? Y ahí el peligro es leer mal, ¿verdad? Y pensar, no le digas rata a tu hermano, ¿no? Pero cualquier cosa similar a eso, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado de no ofender, ¿verdad? De no llamar idiota a nadie. Y esto me hace pensar cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa y usted abre la ventana y le dice, Dios lo bendiga. ¿Verdad que no? Esta palabrilla es como que la que sale a flor, ¿verdad? Idiota. Y vean qué tremendo que así lo traduce la nueva traducción viviente. Entonces, dice que aún de eso, hermanos, de la forma en que tratemos a nuestros hermanos, de esa forma, hermanos, nosotros seremos juzgados en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Eh, y también nuestras motivaciones. 1 Corintios 4:5, y esto yo creo que es una de las cosas más tremendas, ¿verdad? Nuestras motivaciones. 1 Corintios, 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Este es un pasaje tremendo. Primera de Corintios 4:5. Dice así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Pero le voy a leer el 4 porque es interesante cómo viene hablando aquí el apóstol Pablo y habla de él mismo, ¿verdad? Dice, verso 4, 1 Corintios 4:4, aunque de nada tengo mala conciencia, vea qué tremendo. Pablo tenía su conciencia tranquila después de ser cristiano, porque antes de ser cristiano, a él había matado cristianos y los había perseguido, pero la preciosa sangre de Cristo, dice, cuando hay arrepentimiento, limpia nuestras conciencias, ¿verdad? La sangre de Cristo es la única que tiene ese poder. José Joaquín no lo había saludado, bendiciones. 1 Corintios 4:4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, vea qué tremendo, él tenía presente eso. Así que, verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Su alabanza de Dios en el caso de que sus intenciones hayan sido buenas. Entonces, ¿con qué intención? Yo hasta preguntaría, ¿con qué intención alguien quiere pastorear? ¿Cuál es la verdadera intención de su corazón? Porque hoy yo veo muchos que quieren pastorear eh, para ser aplaudidos, para ser figuras públicas, para que la gente los elogie, para que la gente los aplauda, eh, para
tener importancia, para manipular a la gente, ojalá hasta para lograr dinero ahí enseñando cosas raras. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención? ¿Cuál es la verdadera intención con la cual haces lo que estás haciendo? Esa intención del corazón quedará puesta ahí en evidencia. Señor, como aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Ustedes echaron fuera demonios en mi nombre? Sí. Yo no les conozco, su intención no fue correcta, su intención fue ser elogiado por los hombres. Entonces, ¿con qué intención? ¿Cuál es la intención que nos conduce a hacer lo que hacemos, verdad? ¿Cuál es la intención? Muchos se sacrifican incluso en el servicio a Dios. Conozco a alguna gente que se sacrifica en el servicio a Dios, pero queda en evidencia que su intención no es la gloria de Dios, sino su intención es ser reconocidos. Dios manifestará las intenciones de los corazones. Entonces siempre, hermanos, una cosa importante es, cuando yo voy a hacer algo, y sobre todo si es para Dios, pero también en mi vida ordinaria y corriente, ¿cuál es la intención que me lleva a hacer esto? ¿Verdad? Hasta un regalito que damos, ¿cuál es la intención con la que doy este regalito? ¿Porque amo a esta persona o porque busco otras cosas? Es tremendo, hermanos. Si nosotros usamos este versículo para, hermanos, nosotros entender que nuestras intenciones serán juzgadas, las intenciones con las que hicimos las cosas. De ahí que muchas veces una persona pudo llegar sencillamente con una sonrisa el domingo al recibir la gente, decirle pase adelante, bienvenido, con la mayor intención de su corazón. Y alguien ahí en una iglesia, quizás con su traje entero ahí predicando y todo, y aquella predicación que parece tremenda y de todo, y cuando lleguen a la presencia de Dios, Dios le diga, mira, tú que predicaste, la intención de tu corazón fue ser reconocido por los hombres y recibir su aplauso, pero esta persona que estuvo ahí en la puerta, él tenía una intención preciosa de que la gente se sintiera bien. Hermanos, así va a ser. Todo va a ser pesado, las intenciones de nuestros corazones. Qué tremendo es esto, hermanos, qué tremendo es esto. Y permítame ah, terminar con algo. Colosenses 3:18. Vaya conmigo, ya voy terminando. Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Tal vez desde el 17, porque nos da el empuje de lo que va a venir hablando. Les decía que muchas veces yo tengo aquí una Biblia que no tiene títulos. Es una Biblia Reina Valera, es de editorial Holman, Reina Valera, y no tiene títulos. Entonces, como no tiene títulos, usted mentalmente no divide, porque los títulos no son inspirados. De buena voluntad las sociedades bíblicas los ponen como para guiarnos, pero muchas veces corta el pensamiento, ¿verdad? Que viene trayendo. Entonces es muy posible que algunas Biblias eh, ya en el versículo 25 venga alguna división o en algún subtítulo, o antes del versículo 1 del capítulo 4 venga algún subtítulo. Y ya eso a veces nos condiciona, ¿verdad? No es que sea malo, pero a veces nos condiciona. Entonces, como esta no tiene títulos, uno tiene que ver de qué es lo que viene hablando, ¿verdad? Entonces dice así, eh, verso 23, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, ¿qué es todo? Todo es todo. Todo es todo. El trato a tu familia, el trato a tus hijos, tu trabajo, el ministerio, el servicio al Señor. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Su trabajo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. O sea, hay una recompensa.
De eso se trata el tribunal de Cristo. Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego entonces viene hablando ahí, dice, eh, viene hablando, vamos a hacer lo que es justo, que en el contexto actual de nosotros sería patrones, ¿verdad? Es lo que más se acerca. Patrones, hagan lo que es justo, patrones cristianos, ¿verdad? Hagan lo que es justo y recto con sus empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un patrón en los cielos. Ay, ay, ay. Perseveren en la oración, y viene hablando de la oración. Y luego dice el verso 6 que hemos hablado de esto, ¿verdad? De las palabras. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es tremendo, hermanos, ¿verdad? Esto es tremendo. Déjeme, este, vamos a ver. Ajá. Ahí mismo en el capítulo 3 verso 17, observe de nuevo el hacer todas las cosas como para Dios, sabiendo que vamos a un tribunal de Cristo. Dice 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y no se corta ahí, vea lo que sigue diciendo. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a vuestras esposas, no sean ásperos con ellos. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, sería trabajadores en nuestro contexto. Trabajadores, obedezcan en todos a sus patrones terrenales. No sirvan al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Entonces, otra cosa que va a ser juzgada, mis amados hermanos, es la falta de amor. La falta de amor, porque observe que en eso de que hagamos todo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa. En ese contexto es que viene hablando cómo las esposas respeten y se sujeten a sus esposos, por supuesto en todo aquello que no vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que los esposos manifiesten un amor y una preocupación por las esposas, y que los hijos no traten mal a sus padres, porque de eso tendrán que dar cuenta, y que los padres no saquen de sus casillas constantemente a sus hijos exasperándolos, porque de eso habrá que dar cuenta. Entonces, hermanos, que tenga buenos sueños esta noche, ¿verdad? Tengamos todos buenos sueños, sabiendo que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? De Cristo. Y que nuestras motivaciones van a ser juzgadas y nuestra falta de amor. Entonces, ¿por qué no comenzar esta misma noche manifestando amor a nuestros seres queridos? ¿Por qué no comenzar esta misma noche arrepintiéndonos de haber hecho el trabajo como para el patrón o solamente para ganarnos una platilla? Y no vemos eso más bien como un plus, y lo empezamos a hacer para la gloria del Señor, sirviéndole al Señor con mi trabajo. ¿Cuántas veces decimos, Señor, quiero servirte? Y el Señor le dirá, ¿en qué puedo servirte? El Señor le dirá desde el cielo, te di un trabajo para que me sirvieras con ese trabajo. Te puse a atender público. ¿Cómo tratas a las personas? Cuando llegan a ti, ¿cómo las tratas? Sienten el amor de Dios en el trato que les das. Es tremendo, mire. Hay un señor en una gasolinera a la que voy, que ese señor de fijo debe ser cristiano. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero trata a las personas de una forma tan preciosa, de una forma tan amena, y hasta les da bendiciones cuando los despide,
Que Dios le bendiga, que le vaya bien, que tenga un hermoso día, señor o señora. Digo yo, qué lindo que todos los hijos de Dios fuéramos así, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, le animo a que tome esta palabra con seriedad. Vamos a seguir indagando luego en estas cosas, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar, poner las cosas en las manos del Señor. Le animo, amado hermano, al ayuno que tenemos este próximo sábado, que es nuestro ayuno congregacional. Saque tiempo para ir de 10 de la mañana a 2 de la tarde y tener un tiempo hermoso en la presencia de Dios. También le animo, hermanos, a que por favor se acuerde de honrar al Señor con sus ofrendas y con sus diezmos, ¿verdad? Como corresponde. Y que la paz del Señor sea con ustedes. Que Dios me los bendiga a todos y disculpen la carita linda que aparece ahí atrás, ¿verdad? Que quiere venir aquí a predicar también. Bendiciones.